digestivo está compuesto por dos grupos de órganos: el tracto gastrointestinal o tubo digestivo y los órganos digestivos accesorios. El tracto gastrointestinal es un tubo continuo que se extiende desde la boca hasta el ano. Los órganos que lo conforman son la boca, gran parte de la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. En el intestino grueso encontramos el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente y por debajo encontramos el recto y finalmente el ano. En una persona viva, el tracto gastrointestinal mide de 5 a 7 metros, mientras que en un cadáver llega a medir de 7 a 9 metros. Esto es debido a que en una persona viva, los músculos de la pared de los órganos se encuentran en estado tónico, es decir, en una contracción sostenida, y al morir se pierde la inervación de estos músculos y por lo tanto la contracción. Entre los órganos digestivos accesorios encontramos los dientes, la lengua, las glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. En cuanto a los dientes, estos colaboran en la división física de los alimentos y en la masticación. La lengua participa de igual manera en la masticación y también en la deglución. De los órganos accesorios, estos dos son los únicos que se encuentran en contacto directo con los alimentos. Los otros órganos accesorios nunca entran en contacto con los alimentos, sino que producen y almacenan sustancias que pasan al tubo digestivo a través de conductos. Estas secreciones contribuyen a la degradación química de los alimentos. Las glándulas salivales son glándulas exócrinas que producen saliva, y son tres: la glándula parótida, la submaxilar y la sublingual. La función principal que cumple el aparato digestivo es de proveernos de energía y nutrientes para realizar todas nuestras actividades diarias. Básicamente realiza 6 funciones principales. Número 1. Ingestión. Se refiere a comer, es decir, implica la ingestión de alimentos sólidos y líquidos por la boca. Número 2. Secreción. Se refiere a la secreción de agua, ácido, sustancias amortiguadoras y enzimas hacia la luz del tubo. Las células del aparato digestivo secretan en total unos 7 litros de estos líquidos. Número 3. Mezclado y propulsión. Se refiere a las contracciones y relajaciones alternadas del músculo liso de las paredes del tracto gastrointestinal, donde se mezcla el alimento y las secreciones, y estos son propulsados hacia el ano. La capacidad que tiene el aparato digestivo de mezclar y transportar las sustancias en toda su longitud se denomina motilidad. Número 4. Digestión. Se refiere a los procesos mecánicos y químicos donde se convierten los alimentos ingeridos en moléculas más pequeñas para que puedan ser absorbidas. Existen 2 tipos de digestión: la digestión mecánica y la digestión química. En la digestión mecánica, los dientes cortan y trituran los alimentos antes de la deglución y luego el músculo liso del estómago y el intestino delgado se encarga de mezclarlos. De esta manera, las moléculas se disuelven y se mezclan completamente con las enzimas digestivas. En la digestión química, grandes moléculas de hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos de los alimentos se dividen en moléculas más pequeñas por hidrólisis. Las enzimas digestivas producidas por las glándulas salivales, la lengua, el estómago, el páncreas y el intestino delgado catalizan estas reacciones. Número 5. Absorción. Se refiere al ingreso de los líquidos secretados, los iones y los productos de la digestión en las células epiteliales que revisten la luz del tracto gastrointestinal. Estas sustancias absorbidas pasan a la circulación sanguínea o linfática y llegan a las células de todo el cuerpo. Número 6. Defecación. Se refiere a cuando los residuos, las sustancias indigeribles, las bacterias, las células descamadas del revestimiento gastrointestinal y las sustancias digeridas pero no absorbidas en su trayecto por el tubo digestivo
abandonan el organismo a través del ano, en forma de materia fecal o heces. A continuación, hablaremos de las túnicas del tubo digestivo. Las túnicas las componen 4 capas: la túnica mucosa, la túnica submucosa, la túnica muscular y la túnica adventicia. Empezaremos hablando de la túnica mucosa, que es el revestimiento interior del tracto gastrointestinal y va a estar compuesta por 3 capas diferentes: el epitelio, la lámina propia y el muscularis mucosae. El epitelio. Encontraremos de 2 tipos: el pavimentoso estratificado no queratinizado, que constituye la boca, faringe, esófago y el conducto anal, y el epitelio cilíndrico simple, que va a tener funciones de secreción y absorción. Las células de renovación de estos epitelios se darán alrededor de entre 5 y 7 días. Siguiendo con la lámina propia, que va a estar compuesta mayormente por tejido conectivo areolar. Esta capa va a sostener al epitelio y lo va a fijar a la capa muscular de la mucosa. Va a incluir células del tejido linfático asociado con la mucosa que se representan a lo largo del tubo digestivo. Y para finalizar con la túnica mucosa, encontraremos la muscularis mucosae, que es una fina capa de fibras musculares lisas, que va a formar pliegues en la mucosa del estómago y en el intestino delgado, que tienen como función incrementar la superficie de absorción y digestión. La submucosa es la segunda túnica del tubo digestivo. Consiste en tejido conectivo areolar que une a la mucosa a la muscular. Contiene gran profusión de capilares sanguíneos y linfáticos que reciben las moléculas de alimento absorbido. Además, en la submucosa se encuentra una extensa red neuronal conocida como plexo submucoso. En la submucosa también hay glándulas y tejido linfático. Una tercera túnica reviste el tubo digestivo, la muscular. Esta se encuentra en 2 formas distintas. En la boca, la faringe y el esófago superior y medio contiene músculo esquelético que produce la deglución voluntaria. El músculo esquelético también forma el esfínter anal externo que permite el control voluntario de la defecación. A lo largo del tubo, la muscular consiste en músculo liso que generalmente se dispone en 2 capas, una capa interna de fibras circulares y una capa externa de fibras longitudinales. La contracción voluntaria del músculo liso contribuye a la degradación de los alimentos, mezclarlos con las secreciones digestivas y propulsarlos a lo largo del tubo. Entre las capas de la muscular se encuentra un segundo plexo neuronal, el plexo mesentérico, como se puede observar. La cuarta túnica del tubo digestivo es la serosa. Aquellas partes del tracto gastrointestinal que se encuentran suspendidas dentro de la cavidad abdominal tienen una capa superficial llamada serosa. Es una membrana serosa compuesta por tejido conectivo areolar y epitelio pavimentoso simple. La serosa también puede denominarse peritoneo visceral, porque forma parte de una porción del peritoneo. Dentro de los órganos que se encuentran en el sistema digestivo existe uno que carece de serosa. Este es el esófago. En su lugar, una capa simple de tejido conectivo areolar, denominada la adventicia, forma la capa superficial de este órgano. Inervación del tracto gastrointestinal. Ahora hablaremos del sistema nervioso entérico, o también conocido como el cerebro digestivo. El sistema nervioso entérico se divide en 100 millones de neuronas aproximadamente, que van del esófago hasta el ano. Estas neuronas se dividen en 2 plexos, el plexo mientérico o de Auerbach y submucoso de Meissner. Estos mismos plexos están compuestos por motoneuronas, interneuronas y neuronas sensitivas. Las neuronas sensitivas actúan como quimioreceptores y mecanorreceptores, que más adelante se van a descubrir cuál es su función. Ahora hablaremos de las motoneuronas, que estas van a tener una función muy importante dentro de estos plexos. En el plexo mientérico se van a encontrar entre las capas longitudinal y circular del músculo liso de la túnica muscular. Por su localización, este plexo controla la motilidad del tracto gastrointestinal, específicamente la frecuencia y la fuerza de contracción.
El plexo submucoso se encuentra dentro de la mucosa e inerva las células secretoras de la mucosa epitelial y controla las secreciones de los órganos del tubo digestivo. Las interneuronas. Las interneuronas del sistema nervioso entérico unen las neuronas del plexo mientérico y del plexo submucoso. Como se muestra en la imagen, la línea de color morado une ambos plexos. Las neuronas sensitivas van a inervar la mucosa epitelial y a continuación vamos a ver sus funciones. Las neuronas sensitivas, que actúan como quimiorreceptores, se activan por la presencia de ciertas sustancias químicas que se encuentran en los alimentos y se encuentran en la luz del tubo digestivo. Y las neuronas sensitivas, que actúan como mecanorreceptores o receptores de estiramiento, se activan cuando los alimentos distienden la pared de un órgano del tubo digestivo. Sistema nervioso autónomo. Se sabe que las neuronas del sistema nervioso entérico pueden funcionar independientemente. Sin embargo, estas dependen de la regulación por neuronas del sistema nervioso autónomo, en donde interviene el nervio vago. El nervio vago lleva fibras parasimpáticas a casi todo el tubo digestivo, con excepción de la última mitad del intestino grueso, el cual está inervado por fibras parasimpáticas provenientes de la médula espinal sacra. Se sabe que estos nervios parasimpáticos mantienen conexiones con el sistema nervioso entérico. En la red extrínseca que forma parte del sistema nervioso autónomo intervienen ciertas neuronas parasimpáticas pre- y postganglionares que cumplen ciertas funciones en la inervación del tracto gastrointestinal, como el intercambio de información y entre otras. En este caso, las neuronas parasimpáticas preganglionares del nervio vago o de los nervios esplácnicos de la pelvis hacen sinapsis con las neuronas parasimpáticas postganglionares de los plexos mintérico y de la submucosa. Algunas neuronas parasimpáticas postganglionares, en cambio, establecen sinapsis con neuronas del sistema nervioso entérico. A su vez, otras inervan directamente el músculo liso y las glándulas de la pared del tracto gastrointestinal. Cabe señalar que la estimulación de los nervios parasimpáticos que inervan en el tracto gastrointestinal suele aumentar la secreción y la motilidad por el incremento de la actividad de las neuronas del sistema nervioso entérico. Algunos nervios simpáticos son destinados al tubo digestivo y estos proceden de las regiones torácica y lumbar de la médula. Al igual que los nervios parasimpáticos, estos presentan conexiones con el sistema nervioso entérico. En este caso, las neuronas simpáticas postganglionares hacen sinapsis con las neuronas localizadas en los plexos mientérico y submucoso. En general, los nervios parasimpáticos que se dirigen al tracto gastrointestinal producen una disminución de la secreción y motilidad, esto por inhibición de las neuronas del sistema nervioso entérico. Cabe señalar que hay diversas emociones que pueden retardar la digestión, como la cólera, el miedo o la ansiedad. Esto debido a la estimulación de los nervios parasimpáticos que inervan el tracto gastrointestinal. Vías reflejas digestivas. Las vías reflejas son las encargadas de regular la secreción y motilidad gastrointestinal, esto en respuesta a estímulos presentes en la luz. Muchas neuronas del sistema nervioso entérico son componentes de estas vías reflejas, y estos componentes iniciales de la vía refleja digestiva típica son receptores sensitivos. Estos asociados con las neuronas sensitivas del sistema nervioso entérico. Los axones de estas neuronas sensitivas pueden hacer sinapsis con otras neuronas localizadas en el sistema nervioso entérico, el sistema nervioso central o el sistema nervioso autónomo, y estas transmiten información a estas regiones acerca de la naturaleza del contenido y el grado de distensión o estiramiento del tubo digestivo.
Posteriormente, las neuronas del sistema nervioso entérico, sistema nervioso central o sistema nervioso autónomo activan o inhiben las glándulas y el músculo liso gastrointestinal y la secreción y motilidad de este. El peritoneo es la membrana serosa más grande del cuerpo. Consiste en una capa de epitelio pavimentoso simple con una estructura de sostén subyacente formada por tejido conectivo areolar. El peritoneo se divide en peritoneo parietal, que reviste la pared de la cavidad abdominopélvica, y el peritoneo visceral, que cubre total o parcialmente algunos órganos de la cavidad. El peritoneo forma grandes repliegues entre las vísceras. Estos repliegues unen los órganos entre sí y con la pared de la cavidad abdominal, y estos contienen vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nerviosos, que se dirigen a los órganos abdominales. Los 5 repliegues peritoneales más importantes son el epiplón mayor, el ligamento falciforme, el epiplón menor, el mesenterio y el mesocolon. El epiplón mayor, u aumento, la hoja más grande del peritoneo, cae sobre el colon transverso y cubre el intestino delgado como un delantal adiposo. Está compuesto por 2 hojas que se pliegan sobre sí mismas y forman un total de 4 capas. De sus inserciones a lo largo del estómago y el duodeno, el epiplón mayor se extiende hacia abajo por delante del intestino delgado, luego asciende y se inserta en el colon transverso. Los numerosos ganglios linfáticos presentes en el epiplón mayor colaboran con los macrófagos y las células plasmáticas productoras de anticuerpos para combatir y limitar las infecciones del tracto gastrointestinal. El ligamento falciforme. Este une el hígado a la pared abdominal anterior y al diafragma. El hígado es el único órgano digestivo que se está unido a la pared abdominal anterior. Epiplón menor. Surge como 2 hojas de la serosa del estómago y el duodeno y se extiende hasta el hígado. Contiene algunos ganglios linfáticos. El mesenterio. Una hoja del peritoneo con aspecto de abanico. Une el intestino delgado a la pared abdominal posterior. Ese repliegue peritoneal más grande suele estar recubierto por tejido adiposo y contribuye en gran medida al abdomen prominente en los individuos obesos. Mesocolon. Son 2 pliegues peritoneales separados que unen el intestino grueso a la pared abdominal posterior. También contiene vasos sanguíneos y linfáticos juntos. El mesenterio y mesocolon fijan el intestino en su posición, pero permiten el movimiento como las contracciones musculares necesarias para mezclar e impulsar el contenido de la luz a lo largo del tubo digestivo.